Muy buenas noches, señores. El Colegio de Periodistas de Lima le da la más cordial bienvenida y agradece su sintonía en esta transmisión especial por el 41 aniversario de la matanza de los mártires de Uchurajay, fecha donde recordamos nuestros colegas caídos como Eduardo de la Pinela, Jorge Sedano, Amador García, Luis Mendivil, Félix Gavilán, Pedro Sánchez, Octavio Infante y Willy Reto, además del guía Juan Argumedo, quienes fueron asesinados en la comunidad de Uchurajay el 26 de enero de 1986, cuando se dirigían a verificar una información respecto a los enfrentamientos en la zona entre comuneros y terroristas de Sendero Luminoso. La masacre de los hombres de prensa sigue siendo uno de los más dramáticos episodios de nuestra historia. Para los periodistas y comunicadores del Perú, constituye una herida que no se cierra y es una fecha muy importante para nosotros. Hoy renovamos su invaluable sacrificio y entrega a través de un conversatorio conmemorativo titulado Uchurajay, el pueblo donde morían los que llegaban a pie, con la participación de destacadas personalidades que han seguido de cerca este luctuoso hecho. Esta noche nos acompañan el decano regional del Colegio de Periodistas de Lima, Andrés Zúñiga Pimentel, el general PNP y director nacional contra el terrorismo, Luis Flores Solís, así como el general PNP en retiro y exdirector de la DICOTE, José Baella Malca. Vamos a dar inicio al conversatorio con la primera pregunta, ¿no? Y en este contexto, ¿no? en esta situación, recordando estos 41 años de la masacre, hoy en la actualidad ¿tenemos terrorismo general? Sí, muchas gracias. Sí, bueno, tenemos una parte de terrorismo que está focalizado en el BRAE, ¿no? Con el militarizado Partido Comunista del Perú, de Sendero Luminoso, ¿no? Pero está, como le digo, focalizado en un lugar. Pero al margen de eso, se está manejando y se está investigando también el tema del proselitismo que se está realizando a través del Movadef, ¿no? Que es parte de Sendero Luminoso. Y hay que tener en cuenta de que a veces nosotros asociamos al terrorismo con atentados, cuando hay hechos de violencia, pero no lo asociamos con el tema del adoctrinamiento ideológico que se hace de una manera encubierta y que es un tema que a veces el ciudadano común y corriente no lo ve. Nosotros en la Dirección contra el Terrorismo estamos preparados para combatir todo este flagelo que no se ve. Nuestros organismos de inteligencia están trabajando de manera incansable para poder detectar a estos malos ciudadanos que tienen ideas equivocadas y que nosotros tenemos que tratar de neutralizarlos para que no cambien el futuro y tampoco trastoquen y puedan variar la historia que el Perú ha vivido. Gracias. Y queríamos hacerle también una pregunta al general en retiro, ¿no? José Baella, con relación a cómo se va dando el tema de cuáles son las estrategias de la policía o cómo ve usted las estrategias actualmente de la policía referente a esta zona del Brain, que es una zona, se puede decir, donde el terrorismo todavía tiene cierto control. Gracias. Buenas noches y muchas gracias por la invitación al Colegio de Periodistas en este día trascendental para ustedes. Respecto a la pregunta, nosotros tenemos que pensar de que, como lo dijo el general Flores, actual director contra el terrorismo, ya Sendero Luminoso o el MRTA no tienen la capacidad de poner un coche bomba, de aniquilar personas, como era en la antigüedad en los años 80, los 90, ¿no? Ahora ellos han cambiado de forma, han cambiado de estrategia. Y estrategia casualmente es la situación, la divulgación que tienen de su política y su ideología. Y eso es lo que está, digamos, calando especialmente en la juventud, que no conoce, que no ha vivido, ¿no? Y acá destacamos el rol del periodismo, que son los encargados, digamos, de buscar la verdad siempre para defender la democracia. Creo que es importantísimo eso. Respecto a las estrategias que hay en el BRAE está a cargo del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, pero ahí están todas las unidades y también está presente que son, digamos, la unidad especializada
qué es la DIRCOTE. Y la DIRCOTE en estos últimos tiempos, en este año pasado que ha ocurrido, sigue dando buenos frutos, ¿no? Buenos frutos en cuanto a las investigaciones que vienen haciendo. Recordemos que se ha capturado al hijo y al sobrino del camarada José, y eso es importantísimo para futuras acciones policiales que se den allá. Lo que tenemos que relevar es de que se tiene que tener presente, y ustedes que son los medios de comunicación, o digamos es el futuro de los medios de comunicación, que se tiene que informar a la ciudadanía que existen remanentes, sí, pero que están, digamos, controlados en ese espacio geográfico. Y en cuanto a la función que realiza DIRCOTE, hay que relevarla siempre. ¿Por qué? Porque eso amerita investigar el delito de terrorismo, y es lo que se está haciendo con, digamos, ciertos logros que todos evidenciamos en cada momento, ¿no? Precisamente han abordado un tema muy importante ustedes, el avance. Ya no, evidentemente, con atentados, hemos visto, ustedes como policía y yo como periodista, tantísimas matanzas, ¿no? A veces inexplicables, ¿por qué a esta persona? La idea en ese momento, indudablemente, era sembrar terror, asustar a la gente, que eso quede como un estigma. Y lo que ha cambiado, pienso, es durante toda esta época, es el trabajo subterráneo que han seguido haciendo en las escuelas, con los conocidos generales, usted se acordará de los senderitos, ¿no? Que después se volvieron más sanguinarios porque fueron creciendo con esa ideología, con esas ganas de matar, sin preguntar por qué, simplemente que mata y ellos matan. Así lo forman, ¿no? La tarea indudablemente continúa y va a continuar durante muchos años. Eso, por una serie de deficiencias también en la estructura, porque resulta que cuando revisamos nosotros un libro de historia, tenemos 1 o 2 páginas nada más de tantos años de la lucha con el terrorismo. Y a uno, en mi caso, como profesor, me sorprende, ¿no?, de haber vivido tanto estas cosas y que solamente 1 o 2 páginas, inclusive mal interpretadas, mal escritas, como para que los jóvenes no entiendan o no les interese y no se enteren de lo que vivió su patria durante tantísimos años. Pienso que en la parte educativa se ha dejado mucho de lado. Indudablemente también se sabe, ustedes deben saber lo que en el sector de educación se ha infiltrado esta gente, ¿no? Ellos, si bien no aparecían atentados, entretenían, quién sabe, en el Braen a la policía, ¿no?, mientras iban por lo bajo, subterráneamente avanzando con esta formación proterrorista, en verdad, de tantos niños, ¿no? Y usted, en general, que ha estado, tanto como el amigo Luis Flores, tantísimos años en esto, ¿qué nos espera al futuro? Quisiera preguntarle, general, en su amplia experiencia, ¿qué faltaría en todo caso? ¿Qué recomendación harían? Sí, usted toca un tema muy importante, que es la educación. Y yo pienso que mientras sigamos con esta política educativa equivocada de no decir la verdad, de no enseñar a nuestros jóvenes la verdadera historia de lo que pasó en los años 80 y en los 90, vamos a seguir con esta situación de no entenderlo, ¿no? Nuestros jóvenes, y hay medios de comunicación que lo han puesto en evidencia, usted le enseña una foto de Abimael Guzmán y lo confunden con Gabriel García Márquez. Es algo increíble, es algo increíble. Y hasta ahora no se decide una norma, una ley que en realidad obligue a todas las instituciones educativas a enseñar la historia de lo que pasó, que los jóvenes conozcan. No para, como siempre dicen, no que ustedes van a venir a enseñar cómo se investiga el terrorismo, no. Vamos a enseñar la historia para ver quién es Abimael Guzmán, quién es Polalip Campos. Y yo creo que mientras que no ocurra esto, los jóvenes van a seguir confundidos. Y ahí va su labor de ustedes y de los jóvenes, ¿no?, que están, digamos, recién entrando al periodismo. La investigación, el conocer la verdad, para poder divulgarlo y los jóvenes conozcan qué es lo que sucedió y no sean engañados. Simplemente queremos eso, que no sean engañados. Ellos van a decidir, esto hizo Sendero Luminoso, esto hizo el MRTA, pero también, como le digo, el aspecto que está tocado en educación es indispensable, que se den las normas indicadas para poder combatir en forma, digamos, defender la democracia, porque eso es lo que queremos, defender la democracia, pero concientizando también a los jóvenes, diciéndole que la democracia es buena.
en la democracia no se matan personas por gusto, se respetan los derechos. Eso creo que es lo principal, ¿no? Padre la posta del general Luis Flores. Sí, muchas gracias. Sí. Y también sería bueno definir y establecer de que los actos violentos y crueles realizados en los años 80 y 90 no era un conflicto armado interno, era terrorismo con todas sus palabras. Y nosotros, la Policía Nacional, lo hemos enfrentado frontalmente, tanto así que militarmente en su debido momento nosotros los hemos derrotado. Tenemos que continuar la lucha porque la lucha ahora es doctrinaria e ideológica. Ellos están haciendo una reestructuración de cuadros, han cambiado su forma de lucha. La forma de lucha ahora es regresando a hacer sus escuelas populares, lo que era hace mucho tiempo. Ellos iniciaron este tema del terrorismo con las escuelas populares y ahora están regresando porque ahora están tratando o queriendo de ingresar a los centros educativos, a las universidades, a los sindicatos. Aprovechan todas las movilizaciones para hacerse presente, ¿no? Y presentarse como luchadores sociales que no lo son. Ajá, es un buen tema. General, usted ha dado en el clavo cuando se habla evidentemente, de la falta de educación y la infiltración que sigue, porque para nadie es un secreto que en la mayoría de estas movilizaciones que han habido acá y en provincias están metidos ellos, ¿no? La violencia, la planificación no es de alguien que reclama un sueldo o un aumento, no es definitivamente, ¿no? Y precisamente cuando ha tocado ambos este tema de la verdad, de la labor que le queda, que le corresponde a la prensa en todo el país. No son todos, indudablemente, pero es un grueso grupo, y vaya una crítica tal vez para los medios de comunicación, los propietarios, que no cuentan toda la verdad, que realmente lo hacen a su manera y cuidando sus intereses, ¿no? Porque siempre he dicho, y que quede escrito y que quede siempre, que a veces lo que se llama libertad de prensa no existe. Tal vez me gane algunos enemigos más, yo feliz de la vida, porque lo que existe es una libertad de empresa. Yo soy de un periódico, impongo mi línea, ¿no es cierto? Porque a mí me conviene para ponerme junto. Así es, y esa es la verdad. ¿Quién dan la cara? Nosotros los periodistas. A nosotros nos escupen, nos tiran piedras. Y por el tiempo simplemente esa imagen se traslada a hace 41 años con los colegas. Ellos dieron el pecho, ¿cierto? Que había una serie de problemas allá en Uchuracay, porque Uchuracay era un pueblo donde Sendero había hecho lo que dio la gana, había matado a un montón de población, estaban aterrorizados. Entonces, ¿quién venía por tierra? Solamente los terroristas, porque los policías y militares venían en helicópteros. Esa era lo que le habían metido en la cabeza. Cualquiera que venía, sobre todo, muchos dicen, ¿cuál era la diferencia? Había mucha diferencia entre un periodista y un terrorista. Pero ustedes saben muy bien, ustedes que han luchado mucho en esto, que cuando se da en una comunidad una orden, todo el mundo obedece. Y se ve en los barrios. ¡Al ladrón! Ni siquiera saben bien, y todo el mundo le mete golpe, ¿no? Hasta los matan. Esa ideología, esa costumbre ha quedado todavía. Son 41 años, General Luis, y usted que ha estado también en estas zonas y ha sentido de cerca el golpe de esta gente agazapada y cobarde. El mensaje, yo creo que es lo principal que le podemos dar en este caso, y repito, a los jóvenes periodistas. ¿Qué le diría usted, general? Fíjese, usted ha tocado un tema muy sensible y es de recordar la labor que realizan los periodistas a nivel nacional. ¿Por qué llegaron los periodistas allá a Uchurajay? Preocupados por obtener la información y conocer la verdad de lo que estaba pasando. Ayacucho, en los años 80, 90, ha sido una región muy golpeada por el terrorismo. Antes de la matanza de Uchurajay se registraron hechos execrables en el cual atacaron las comisarías, incendiaron las haciendas. Semanas antes de que ocurriera la masacre de Uchurajay, los senderistas mataron a un dirigente comunal. Mataron a un dirigente comunal.
Entonces, toda la población estaba asustada, estaba alertada. Llegaron los efectivos policiales, y como lo dijo usted muy bien, en helicóptero, porque era el único medio en el cual teníamos que llegar rápido, ¿no? Y todo era una confusión. En ese tiempo se vivía un caos. Toda la población estaba en zozobra. Tú no sabías quién era tu enemigo. Es más, Sendero había infiltrado gente en Chorajay, ¿no? Había ahí un elemento terrorista que tenía el seudónimo de Martín, que había penetrado y se estaba ganando a las familias. La gente de Uchurajay, los comuneros valientes, decidieron enfrentar al terrorismo, como lo hicieron otras comunidades, ¿no? Lamentablemente, a veces, como también lo dijo, nos dejamos llevar, ¿no?, por el tema de manejo de masas. Manejar las masas es difícil. Nos pasa ahora, ¿no? Estamos en una marcha pacífica. Una persona tira una piedra y por efecto todo el mundo comienza a tirar una piedra. Y es lo que ha pasado esa vez, ¿no? Una persona dijo, no son periodistas, son senderistas, a pesar de que habían quechohablantes que les querían hacer entender, era difícil manejar a todo un tumulto de gente, ¿no?, que estaba sumido en el caos y la zozobra. Entonces, motivo por el hecho es lo que pasó y que todos conocemos y que hoy día lo estamos rememorando, ¿no? Y con relación a lo que me decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El mensaje es de que nosotros tenemos que tener un país culto, con mucha educación, para no dejarnos engañar. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana siempre aparecen pues falsos profetas, ¿no?, que creen tener la razón, que a veces tienen ideas equivocadas y que esas las transmiten a los muchachos que no han vivido el caos y la zozobra que nosotros hemos vivido en los años 80, en los años 90, cuando de la noche a la mañana estabas festejando tú la Navidad y había un apagón. Tenías que pasar la Navidad a oscuras, ¿no? Cuando de un momento a otro tú estabas llevando a tu hijo al colegio y explotaba un coche bomba, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que decirle y enseñarle a los niños, que es parte de la historia, y que nosotros como ciudadanos, porque no solamente la policía y la Fuerza Armada ha combatido el terrorismo, sino todos hemos combatido, ¿no? Todos hemos combatido para tratar de neutralizar y desbaratar estas bandas organizadas, criminales, denominados terroristas, de Sendero Luminoso y del MRTA, y que los hemos ganado militarmente, pero ahora están haciendo un trabajo partidario, un trabajo encubierto, tratando de transmitir esas ideas equivocadas a los jóvenes que no conocen nuestra historia. Igualmente, estoy seguro que usted también tiene mucho que hablar, porque tocamos el punto efectivamente de la educación. Sí. Lo único, discúlpeme, pienso que va a cambiar el mundo es la educación. La revolución de la educación, no hay más, lo demás es puro cuento, falsos profetas que nos pintan el humo. Y en eso está cayendo Latinoamérica, en verdad, con toda su pobreza, ¿no? Aparecen por ahí gurús que te cuentan, ¿no? Y los chicos creen, pues, lógicamente porque están formados con una educación, ¿no es cierto?, llena de estigmas, de creencias, de falsos héroes. A veces cuando decía a mis alumnos, ¿qué batalla hemos ganado nosotros? Ni una, en verdad. Ni una. Los héroes son mártires, no son héroes. En ese sentido, el general Varela quisiera un poco que refuerce lo que sostiene igualmente el general Flores, porque el punto débil es la educación indudable. Sabemos todos de que el terrorismo, el pensamiento de Gonzalo, lo que propugna es el desprecio por la vida humana, y lo hemos vivido en carne propia todos los peruanos, ¿no? Bajo ese sistema yo creo que es una ideología que siempre una ideología del mal, una ideología que nos ha hecho mucho daño a los peruanos, y el problema que ocurre es de que la sociedad peruana es amnésica, se olvida muy rápido de lo que pasa, ¿no? Y ese es el problema, porque si no fortalecemos la educación en valores democráticos, especialmente de compartir, de la libertad, de la democracia, de los derechos,
estamos supeditados a que en cualquier momento, como dijo acá Flores, venga un iluminado y nos quiera convencer. Y de esos hay muchos a nivel internacional, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar preparados para eso, y parte de ello es tener o conocer la existencia de una política nacional de lucha contra el terrorismo. Existe, e inclusive se han hecho evaluaciones. El problema está de que nadie la conoce. Nadie la conoce, ¿no? Entonces yo creo que esta política lucha contra el terrorismo debe fortalecerse, y específicamente con acciones concretas, con acciones ejecutivas de control permanente. Por ejemplo, el MOADEF, ¿no? Sabemos que el MOADEF es Sendero Luminoso, que quiso inscribirse, y con el pensamiento Gonzalo en su momento, el registro de organizaciones políticas, el Jurado Nacional, le negó la inscripción. Eso, por ejemplo, es histórico. ¿Y por qué le niega la inscripción? Porque su ideología era el pensamiento Gonzalo. Y el pensamiento Gonzalo, pues, significa el desprecio por la vida, digamos, por la libertad de las personas. En Uchuracay ocurrieron estos hechos casualmente porque había mucho caos, mucha zozobra. La gente, pues, ¿cómo se llama? El poblador común de esa zona estaba en un sándwich, por así decirlo. Venía la Fuerza Armada y venía los senderistas. Y se adaptaban o se defendían de acuerdo al momento. Y yo creo que esa confusión es lo que causó la grave masacre de nuestros amigos periodistas de hace 41 años, ¿no? Cosas que deberíamos entender todos los peruanos, y peor aún o mejor aún la juventud, porque estamos propensos a volver a repetir la historia. Y yo creo que no se puede repetir este tipo de hechos en nuestro país. Tenemos que ser fuertes, una educación basada en valores, con todos los jóvenes, indicándoles qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Y lógicamente, como es una democracia, ellos están en la libertad de escoger. Hay un problema que ocurre, por ejemplo, con el MOADEF. Vemos que mucha gente, especialmente personas que han estado presas por terrorismo, están regresando nuevamente. Pero también hay un grupo de jóvenes, y ese grupo de jóvenes es lo que preocupa, ¿no? Porque ese es el efecto multiplicador, y como dijo Flores, es el trabajo político, ideológico que están haciendo, y no van a cesar, hasta que nosotros les pongamos los candados necesarios para que ellos respeten especialmente el sistema democrático que tenemos en nuestro país, ¿no? Si me permite un tema, el delincuente terrorista que ha sido detenido y ha estado en la cárcel y ha cumplido una condena, no se rehabilita. Y eso debemos tenerlo bien claro y preciso. No se rehabilita, porque un delincuente terrorista está preparado ideológicamente y no se prepara 1 año, 2 años. Ellos, para tratar de hacer su llamada revolución, se han tomado mucho tiempo, porque antes del inicio de la lucha armada, el 17 de mayo de 1980, cuando empezaron los atentados, ellos ya estaban preparando su revolución hace 20 años. Y es tal y cual lo que está pasando en estos momentos. La preparación previa que ellos hicieron, la parte doctrinaria ideológica que empezaban en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Donde ahí eran catedráticos, Sabín Mael Guzmán, Osman Morote Barroneo, el papá de Morote, todos eran catedráticos, ya estaban haciendo su trabajo proselitista y que nadie se daba cuenta. Después empezó los ataques, ¿no?, a mansalva, el inicio de la lucha armada. Ahora no tenemos atentados terroristas porque están en un proceso de adoctrinamiento ideológico, y eso es lo que debe comprender la ciudadanía. Ante eso, ¿qué es lo que está haciendo la DIRCOTE? Nosotros estamos haciendo trabajo de sensibilización. Diario vamos a 2 a 3 colegios a sensibilizar, a tratar de hacerles entender a los jóvenes, ¿no?, lo peligroso que es escuchar estas ideas, que lo voy a decir muy bonito, equivocadas, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren tratar de meter su ideología en la mente de los jóvenes. ¿Y quiénes son? Los que están trabajando ahorita el tema político, que son los del Movadef, que es la otra cara del Sendero Luminoso. El hecho de que ellos no estén haciendo atentados terroristas no quiere decir que no sean parte
de este grupo delincuencial, porque el trabajo que están haciendo ahorita es el trabajo político, que eso está muy bien escrito en su línea política general, ¿no? Que lo escribió la cúpula de Sendero Luminoso. Perfecto, tienen toda la razón. Y hemos vuelto a tocar el tema educativo, porque están metidos en el tema educativo. Nos han ganado la delantera, en verdad, ¿no? Sí, y bastante, porque recuerden cuando empezó el SUTEP, también está infiltrado, y SUTEP se movilizaba en los colegios de primera y secundaria, y ellos, la cúpula, agarraba a las universidades, ¿no? ¿Se acordarán que en ese tiempo el SUTEP paralizaba a veces todo el país? Una movilización de los profesores paralizaba todo el país. ¿Por qué? Porque estaba infiltrado por elementos terroristas, que ahora tienen ya otra fachada, pues, ¿no? Ahora, ¿se podría hablar que hay actividad del pensamiento terrorista en las aulas universitarias también de nuestro país, no solamente en los colegios? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hay, digamos, todavía algunas semillas en esos especialmente. Yo tuve la oportunidad el año 77 estudiar en San Marcos en la Academia de la Federación Universitaria. O sea, me preparaba para postular a las universidades. Y he vivido de cerca, estábamos en plena clase y entraban y lo sacaban al profesor, lo ponían a un costado y el profesor tenía que seguir encapuchado con armamento y nos daban una cátedra. Nos daban una cátedra de ideología, de qué cosa es lo que buscaban. O sea que existía el germen. Y ahora ese es el problema que tenemos que especialmente verificar y combatir ideológicamente, no solamente en plazas públicas, sino dentro de las universidades. ¿Y el problema cuál ocurre? Que no tenemos partidos políticos. No tenemos partidos políticos con ideología. Tenemos partidos políticos que se forman en el Haití de Miraflores, grupos de amigos, ¿no? Pero no hay partidos políticos con ideología. Yo me acuerdo antes, yo soy universitario en la Universidad Agraria también un par de años hasta que la recesaron, y había, por ejemplo, el FER, ¿no? Que era como los comunistas, por así decirlo. Pero también existía el ARE, me acuerdo, que eran parte de los apristas, y existían digamos, unos diálogos, unas confrontaciones ideológicamente entre los estudiantes, ¿no? Pero existía, digamos, para hacerle la contraria. Y eso es lo que no está pasando. Había un debate. Había un debate, y un debate alturado de universitarios, ¿no? Y ahora no está pasando eso, pues, ¿por qué? Porque, como usted dice, nos ha ganado la delantera en el sentido, pues, que ellos se han infiltrado. Y acá le doy la razón a Lucho Flores porque están haciendo trabajo político ideológico, están haciendo trabajo de masas. Ellos se quieren reconstituir nuevamente, de repente acá 50 años, pero ya tienen una estrategia, y eso hay que evitarlo, ¿no? Usted ha tocado, general, un punto importante. Todo lo que está pasando, el avance, ya estaba eso planificado, ¿no? Cuando ustedes, indudablemente, decomisaban los libros, los escritos, los mensajes, eso ya estaba, o sea, se dejó avanzar. Por una serie de cambios políticos y todo, porque cada presidente que entraba cambiaba todo, ¿no? Otro Mesías más. Recuerdo cuando ocurrió casualmente lo de los colegas asesinados, el presidente de turno, Fernando Belaúnde de Terry, dijo que eran avigeos, ¿se acuerdan? Es un grupo de avigeos que han reaccionado, le querían robar sus corderos. Totalmente desfasado, así es, ¿no? Y la Comisión de la Verdad que se formó con el ilustre escritor Mario Vargas Llosa, nos contó otro cuento más, aparte que costó un montón de plata, nos contó otro cuento más. Finalmente han pasado 41 años, y curiosamente el caso está encarpetado en esta famosa entidad internacional de los derechos humanos de Costa Rica, que también es otro una interesante entidad, y está guardadito ahí, esperando que haya un milagro seguramente. Igualmente, creo que está en la investigación, el Ministerio de Defensa y el Interior de esa época guardado todo, ¿no? Porque indudablemente ha habido un montón de cosas que han pasado en el interín. Queremos un poquito ya ir concluyendo, porque ese es el mensaje que ustedes están dando, que creo que es mejor que cualquier otro homenaje que se le puede dar a los colegas asesinados. Uno, insistir en la verdad. Dos, que no se repitan nunca, jamás. Y lo que dijo usted, general, es importante. Pueblo
que pierde la memoria está condenado a repetir los errores. Yo quisiera en todo caso agradecer tu presencia, Jambo. Nos ha dado una visión diferente de lo que ha pasado hace 41 años y que muchos ni sabían, indudablemente. Además, con la libertad que habla con ustedes, oye, esto, ¿cómo pueden saber esas cosas? Su trabajo. Así es, ¿no? Yo quisiera finalmente terminar con un pequeño mensaje de cierre, que hablar precisamente de lo que estamos señalando, ¿no? Ya estamos pasando las 4 décadas, 41 años del cobarde asesinato de los periodistas y su guía en Ichuracay. Y aún, después que se dieron a conocer los resultados de una comisión investigadora encabezada por el célebre escritor Mario Vargas Llosa de esa época, existen enormes cuestionamientos. Lo cierto es que luego de la matanza fueron desaparecidas 135 personas. O sea, no quedó solamente ahí. Pobladores de la comunidad que no llegaban, esa comunidad general ni siquiera llegaba a las 500 personas, era empequeñecida cada vez más. Un tercio de su población fueron eliminados. Así es, ¿sabes? Abandonados a su suerte, los chuarcaínos, involucrados directamente en el múltiple crimen, ni siquiera llegaron a declarar ante un juez. Fueron exterminados en las semanas siguientes por grupos de senderistas, dicen unos, y grupos militares, dicen otros. Todos sus dirigentes y demás autoridades comunales, aterrados, huyeron o fueron calificados como desaparecidos. 4 décadas después, se hace indispensable proceder a desclasificar los documentos de la investigación que se hicieron en esa época y que están encarpetados en los Ministerios de Defensa y del Interior, y así es necesario acceder algún día a la verdad. Que se cumpla con investigar y sancionar a los responsables de la matanza, directos e indirectos, para no seguir dejando heridas abiertas, no solo entre sus familiares, sino para la propia población, como concreta alternativa en el logro de la auténtica paz y reconciliación nacional. Los expertos señalan que el caso está ya enunciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, pero que igual, por extrañas presiones, está encarpetado y que en el colmo ya ni se acuerdan dónde están los archivos estos de Ichuracay. Finalmente, como institución profesional, nosotros, el Colegio de Periodistas de Lima, demandamos a quienes exigen, a quienes dirigen las entidades educativas de periodismo y de ciencia de la comunicación de las universidades, especialmente docentes, a inculcar entre los estudiantes, especialmente aquellos que siguen ciencias de la comunicación, porque son los futuros orientadores de la opinión pública, a de contarles y decirles la verdad, contarles y decirles la verdadera historia, no solamente de lo que pasa en el Perú, sino de las intensas luchas por tener una verdadera libertad de expresión y opinión. De lo contrario, estaremos formando en las mentes de nuestros jóvenes periodistas y comunicadores la pasividad, tolerancia y conformidad ante las agresiones cobardes y consecutivas en todos los niveles contra la libertad de informar y opinar con la verdad de lo que ocurre en nuestra patria. Creo yo que este es el mejor mensaje, pienso que se puede dar al pasar estos 40 años de un suceso y que espantó a todo nuestro país. Y quiera ese o no, seguirá siendo un capítulo abierto y sangrante para la prensa nacional. Finalmente, jamás, repito, generales, no hay que olvidar lo que muchos dicen: la justicia que tarda no es justicia. Enseguida, el Colegio de Periodistas de Lima proyecta hacia la comunidad profesional el siguiente video en tributo a la memoria de nuestros mártires. Podemos apreciar los instantes dramáticos en que los cadáveres de colegas caídos en el cumplimiento del deber están siendo embarcados en los helicópteros. Han pasado ya 41 años de la masacre de Uchurajay, el pueblo donde morían los que llegaban a pie. 41 años de heridas abiertas y de un dolor difícil de aliviar, ya que perdimos a 8 de nuestros colegas cumpliendo su labor periodística en Ayacucho. Ellos eran Jorge Sedano del diario La República, Eduardo de la Pinela y Pedro Sánchez del diario Marca, Willy Reto y Jorge Mendívil del Observador.
Amador García, del semanario Oiga, Félix Gavilán y Octavio Infante, 2 periodistas ayacuchanos. Todos tenían como misión informar el asesinato de 7 terroristas en la comunidad de Huaychao, pero fue en la localidad de Uchurajay, en Huanta, en donde los periodistas, acompañados de un guía y un comunero, son interceptados por enardecidos pobladores que los confundieron con terroristas. Confundidos y sin mayor alternativa de un diálogo frustrado y confuso, nuestros colegas se encontraban atrapados y sin salida. Su sentencia de muerte era prácticamente inminente. El teniente gobernador ordenó que todo el mundo se levantase para capturar a los periodistas en este caso. Ellos los habían confundido con terroristas. Los han confundido. Fue allí en que el periodista Willy Reto logró tomar las últimas fotografías que permitieron más adelante reconstruir la tragedia del 26 de enero de 1983. Los hombres de prensa fueron ejecutados ante la insanía de los comuneros de Uchurajay. Están siendo embarcados en los helicópteros para ser llevados hacia la localidad de Ayacucho. Durante los meses posteriores a la masacre, 135 pobladores fueron asesinados, consecuencia de incursiones senderistas y paramilitares, lo cual terminó por espantar al resto de la comunidad y convirtiendo a Uchurajay en un pueblo fantasma por años. 41 años después de esta masacre, nuestros mártires de Uchurajay son el símbolo de valentía y entrega a la labor periodística, ejemplo para las nuevas generaciones, y la lucha ante el pedido de justicia de familiares, amigos y colegas que no descansaremos en búsqueda de la verdad. Nuestro respeto y admiración para los mártires de Uchurajay, 41 años sin justicia. El Consejo Directivo 2024-2025 realizará el acto de colocación de ofrenda floral frente a los bustos de nuestros mártires, situados en la emblemática Sala Uchurajay del Colegio de Periodistas de Lima.